Bueno, vamos a hablar de algo que tiene a medio Internet absolutamente enloquecido, y con razón, porque cuando me enteré de que estaban adaptando Project Hail Mary de Andy Weir al cine, lo primero que pensé fue, por fin, alguien se atrevió a hacerlo, y no cualquier persona, no un estudio cualquiera, no un director que apenas está empezando. No, señores, estamos hablando de una producción que tiene detrás a gente que sabe exactamente lo que está haciendo. Y el resultado es algo que, sinceramente, creo que va a cambiar la manera en que pensamos sobre las películas de ciencia ficción en esta década. Pero antes de meternos de lleno en todo lo que hace que esta película sea tan especial, déjenme ponerlos en contexto, para aquellos que quizás no han leído la novela, o que simplemente escucharon el nombre y dijeron, ¿y eso qué es? Porque la premisa de esta historia es tan brillantemente simple y al mismo tiempo tan enormemente ambiciosa que cuando la escuchas por primera vez, te quedas con la boca abierta. Imagínense esto, la Tierra se está muriendo. No por un meteorito, no por una guerra nuclear, no por zombies, ni por robots asesinos. Se está muriendo porque el Sol, nuestra estrella, la fuente de toda la vida en nuestro planeta, está perdiendo energía. Algo la está consumiendo. Una especie de microorganismo extraterrestre llamado astrofago está literalmente comiéndose la energía del Sol. Y si nadie hace nada al respecto, en unas pocas décadas, la Tierra entrará en una era glacial que acabará con la civilización humana tal como la conocemos. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque la humanidad, en un acto desesperado de supervivencia, decide enviar una nave espacial a un sistema estelar lejano, el sistema de Tau Ceti, porque han descubierto que una de las estrellas de ese sistema parece ser inmune al astrofago. Algo en ese sistema estelar está combatiendo a este microorganismo, y la misión es ir hasta allá, descubrir qué es, y traer esa solución de vuelta a la Tierra antes de que sea demasiado tarde. Ahora, ¿quién va en esa nave? Aquí es donde la cosa se pone aún más loca, porque el protagonista de esta historia, Ryland Grace, no es un astronauta, no es un piloto militar con años de entrenamiento, no es un científico genio al estilo de Tony Stark, es un profesor de ciencia de secundaria. Sí, escucharon bien. Un profesor de ciencia de secundaria que alguna vez fue un microbiólogo molecular prometedor, pero que dejó la investigación académica por razones que se van revelando a lo largo de la historia. Y este hombre, este profesor común y corriente que debería estar enseñándole a adolescentes sobre la mitosis y la fotosíntesis, se despierta solo en una nave espacial a años luz de la Tierra, sin ningún recuerdo de cómo llegó ahí, sin saber quién es, sin saber cuál es su misión, y con dos compañeros de tripulación muertos a su lado. Si eso no es una premisa que te atrapa desde el primer segundo, entonces no sé qué lo hará. Y la pregunta que seguramente se están haciendo es, ¿quién interpreta a Ryland Grace? Bueno, ahí es donde esta película dio su primer gran golpe maestro, Ryan Gosling. Sí, Ryan Gosling es Ryland Grace. Y miren, yo sé que cuando piensas en Ryan Gosling, probablemente piensas en Drive, en Blade Runner 2049, en La La Land, tal vez en The Notebook, si son más románticos. Pero déjenme decirles que lo que Gosling hace en esta película es probablemente la mejor actuación de toda su carrera, y eso es decir muchísimo para un actor que ya ha demostrado una y otra vez que es uno de los mejores de su generación. Porque interpretar a Ryland Grace requiere algo muy específico. Necesitas a alguien que pueda transmitir vulnerabilidad y confusión genuina al principio, cuando el personaje no sabe ni quién es, pero que también pueda ir transformándose gradualmente en alguien determinado, ingenioso y profundamente humano a medida que va recordando su pasado y entendiendo la magnitud de su misión. Gosling logra esto con una naturalidad que es casi alarmante. Hay escenas al principio de la película donde literalmente puedes ver la confusión en sus ojos, esa sensación de despertar en un lugar completamente desconocido, sin ningún punto de referencia, y es tan convincente que te olvidas de que estás viendo a una estrella de Hollywood. Te sientes como si estuvieras ahí con él, despertando en esa nave, mirando a tu alrededor sin entender absolutamente nada. Y luego, a medida que la película avanza y el personaje va recuperando sus memorias poco a poco, Gosling va añadiendo capas a su interpretación de una manera que es simplemente magistral. Hay un momento particular, y no voy a dar demasiados detalles para no arruinar la experiencia, pero hay un momento donde Grace recuerda algo crucial sobre cómo llegó a la nave, y la expresión en el rostro de Gosling en ese momento
Es de esas cosas que se te quedan grabadas en la memoria. Es dolor, es comprensión, es aceptación, todo al mismo tiempo, y lo transmite sin decir una sola palabra. Eso, amigos míos, es actuar de verdad. Pero la película no es solo Gosling hablando solo en una nave durante 2 horas y media, aunque honestamente, con lo bueno que está en esta película, probablemente funcionaría incluso así. No, la genialidad de Project Hail Mary está en que, a pesar de ser una película sobre un hombre solo en el espacio, es fundamentalmente una película sobre conexión, sobre amistad, sobre lo que significa encontrar a alguien que te entiende en el lugar más improbable del universo. Y esto nos lleva al otro personaje principal de la película, el que probablemente es el personaje más memorable del cine de ciencia ficción desde E.T. o desde Wall-E. Estoy hablando, por supuesto, de Rocky. ¿Quién es Rocky? Rocky es un extraterrestre, pero no el tipo de extraterrestre que estás pensando. No es un humanoide con la piel verde y antenas. No es un monstruo depredador al estilo de Alien. Rocky es algo completamente diferente, algo que nunca hemos visto en el cine antes. Rocky pertenece a una especie llamada Eridiana, del sistema estelar 40 Eridani, y su biología es radicalmente diferente a la nuestra. Para empezar, Rocky no tiene ojos. Su especie percibe el mundo a través del sonido, usando una especie de ecolocalización extremadamente sofisticada. Su cuerpo está hecho de una sustancia que podría describirse como una especie de roca, o caparazón articulado, con múltiples extremidades que puede usar para manipular objetos con una precisión increíble. Respira una atmósfera completamente diferente a la nuestra, basada en amoníaco en lugar de oxígeno, y vive en un ambiente de temperatura y presión mucho más altos que los de la Tierra. En otras palabras, Rocky y Grace no podrían ser más diferentes biológicamente hablando, y sin embargo, a pesar de todas esas diferencias, lo que ocurre entre estos dos personajes es la relación más genuinamente conmovedora que he visto en una película en años, porque resulta que Rocky también está en una misión para salvar a su planeta. Los eridianos también están siendo afectados por el astrófago, su estrella también está perdiendo energía, y Rocky fue enviado en una misión similar a la de Grace, viajar a Tau Ceti para encontrar una solución. Así que cuando estos dos se encuentran, lo que tenemos es a dos seres completamente diferentes, de dos planetas diferentes, con dos biologías diferentes, que no comparten ni siquiera el mismo tipo de atmósfera, pero que comparten algo mucho más fundamental: la desesperación de saber que todo lo que aman está en peligro y que depende de ellos encontrar una solución. Y a partir de ese encuentro, la película se convierte en algo absolutamente mágico. Ahora, hablemos de cómo se creó a Rocky visualmente, porque esto es algo que me fascina desde el punto de vista técnico. En la novela de Andy Weir, Rocky es descrito con bastante detalle, pero trasladar eso a la pantalla es un desafío monumental. Estamos hablando de un personaje que no tiene rostro, en el sentido tradicional, que no tiene expresiones faciales que los humanos podamos leer intuitivamente, que se comunica a través de tonos musicales en lugar de palabras. ¿Cómo haces que el público se conecte emocionalmente con un personaje así? Bueno, el equipo de efectos visuales de esta película encontró la manera, y el resultado es absolutamente impresionante. Rocky fue creado usando una combinación de efectos prácticos y CGI de última generación. Y déjenme decirles que se nota. Se nota porque Rocky no se siente como un efecto especial. Se siente como un ser vivo, como algo que realmente existe. Los movimientos de sus extremidades tienen peso y textura real. La manera en que su cuerpo reacciona a las situaciones, la forma en que sus segmentos articulados se mueven cuando está emocionado o asustado o confundido, todo está diseñado con un nivel de detalle que es simplemente asombroso. Y aunque Rocky no tiene rostro, la película logra que leas sus emociones a través de su lenguaje corporal y de sus vocalizaciones musicales. Hay momentos donde Rocky hace un sonido particular, una especie de acorde musical descendente, y tú sabes, sin que nadie te lo explique, que Rocky está... O hay momentos donde sus extremidades se mueven rápidamente de una manera específica, y tú entiendes que está entusiasmado. Es un logro de diseño de personaje y de animación que creo que va a ser estudiado en escuelas de cine durante décadas. Y hablando de la comunicación entre Grace y Rocky, esto es otro aspecto de la película que merece su propia discusión, porque cuando estos dos se encuentran por primera vez, no pueden comunicarse. Grace habla inglés. Rocky se comunica a través de tonos musicales. No comparten ningún tipo de lenguaje, ningún punto de referencia cultural, nada. Así que lo que sigue
es una de las secuencias más fascinantes que he visto en cualquier película. El proceso gradual y laborioso, mediante el cual estos dos seres aprenden a comunicarse entre sí. Grace empieza usando conceptos básicos, señalando objetos y diciendo sus nombres, mientras Rocky reproduce tonos musicales para sus equivalentes. Poco a poco, van construyendo un vocabulario compartido, luego una gramática rudimentaria, y eventualmente logran tener conversaciones complejas sobre ciencia, sobre sus respectivos planetas, sobre sus misiones e incluso sobre sus sentimientos. Esta secuencia de construcción del lenguaje podría haber sido aburrida en manos de un director menos hábil, pero aquí está manejada con una maestría increíble. Cada pequeño avance en la comunicación se siente como una victoria. Cada malentendido genera tanto humor como tensión, y el momento en que finalmente logran tener su primera conversación real es genuinamente emocionante. Es uno de esos momentos en el cine donde te das cuenta de que estás presenciando algo especial, algo que va más allá del simple entretenimiento, porque lo que la película está diciendo con esta secuencia es profundamente hermoso, que la conexión entre seres inteligentes trasciende las diferencias biológicas, culturales y lingüísticas, que la empatía y la curiosidad son fuerzas universales, que la amistad puede surgir en los lugares más improbables, entre los seres más diferentes, cuando ambas partes están dispuestas a hacer el esfuerzo de entenderse. Bueno, pero hablemos ahora de la persona que está detrás de la cámara, porque sin un buen director, todo lo que acabo de describir podría haber sido un desastre. Y la persona que dirigió Project Hail Mary no es otra que Phil Lord. Sí, Phil Lord, una mitad del dúo Lord y Miller, que nos dio The Lego Movie, Spider-Man, Into the Spider-Verse, 21 Jump Street y tantas otras películas que demuestran que estos tipos tienen un talento sobrenatural para tomar conceptos que en papel suenan imposibles y convertirlos en obras maestras. Ahora, es importante notar que en esta ocasión, Lord dirigió solo, sin su habitual compañero Christopher Miller, aunque Miller estuvo involucrado en el proyecto como productor. Y la razón por la que Lord era la elección perfecta para este proyecto se hace evidente desde los primeros minutos de la película, porque Project Hail Mary requería un director que pudiera equilibrar múltiples tonos simultáneamente. Necesitabas a alguien que pudiera manejar la ciencia dura con respeto y precisión, sin simplificarla hasta el punto de perder su esencia, pero sin hacerla tan técnica que el público general se perdiera. Necesitabas a alguien que pudiera crear momentos de humor genuino en medio de una situación que es fundamentalmente desesperante, porque la novela de Weir tiene mucho humor, y perder eso habría sido traicionar el espíritu del material original. Necesitabas a alguien que pudiera dirigir una película que es esencialmente un diálogo entre dos personajes, uno de los cuales es completamente generado por computadora, y hacer que esa relación se sienta tan real y tan auténtica como cualquier relación entre dos actores humanos. Y necesitabas a alguien que pudiera tomar una historia que tiene flashbacks constantes entre el pasado en la Tierra y el presente en el espacio, y tejer esas líneas temporales de una manera que se sintiera orgánica y no confusa. Phil Lord logró todo eso y más. Su dirección en esta película es segura, inventiva y sorprendentemente emocional. Hay secuencias en esta película que son visualmente impresionantes, como la primera vez que Grace ve el sistema de Tau Ceti a través de la ventana de su nave, o la secuencia en que Grace y Rocky trabajan juntos para resolver un problema científico particularmente complejo, y Lord las filma con una elegancia y una claridad que demuestra que tiene un ojo para la composición visual que va mucho más allá de lo que podríamos haber esperado basándonos en sus trabajos anteriores, que eran primordialmente comedias o películas animadas. Pero al mismo tiempo, Lord nunca pierde de vista lo que realmente importa en esta historia, que son las personas, o más bien, los seres que la protagonizan. Cada decisión visual, cada movimiento de cámara, cada corte de edición, está al servicio de la historia emocional, no al revés. Y eso es algo que muchos directores de ciencia ficción olvidan, que la tecnología y los efectos especiales son herramientas, no el objetivo. Hablemos ahora del guión, porque el guión de esta película tenía que hacer algo extremadamente difícil: adaptar una novela de casi 500 páginas que está llena de ciencia detallada, explicaciones técnicas complejas y monólogos internos del protagonista, y convertir todo eso en algo que funcione como película. El guión fue escrito por Drew Goddard, quien ya había demostrado su habilidad para adaptar material complejo con The Martian, otra novela de Andy Weir
que se convirtió en una película fantástica dirigida por Ridley Scott, y tener a Goddard de vuelta para otra adaptación de Weir fue una decisión brillante, porque Goddard entiende algo fundamental sobre la escritura de Weir, que la ciencia no es solo un telón de fondo en sus historias, sino que es una parte integral de la narrativa. Los problemas que enfrenta Grace son problemas científicos, y las soluciones que encuentra son soluciones científicas, y eliminar eso habría sido como adaptar una novela de misterio eliminando las pistas. Lo que Goddard hizo magistralmente fue encontrar la manera de mantener la ciencia presente y relevante sin convertir la película en una conferencia académica. Hay momentos donde Grace explica conceptos científicos, pero lo hace de una manera que se siente natural, como si estuviera pensando en voz alta o explicándole algo a Rocky. Y Rocky, al ser de una civilización tecnológicamente avanzada, pero con conocimientos diferentes a los humanos, sirve como el compañero perfecto para estas conversaciones, porque a veces es Grace quien le explica algo a Rocky, y a veces es Rocky quien le explica algo a Grace, y ese intercambio bidireccional mantiene las explicaciones frescas y dinámicas. Goddard también tomó algunas decisiones de adaptación interesantes que vale la pena mencionar. La novela tiene una estructura de flashbacks que alterna entre el presente de Grace en la nave y sus recuerdos de cómo fue reclutado para la misión en la Tierra, y Goddard mantuvo esa estructura pero la refinó para el medio cinematográfico. En la novela, los flashbacks son detonados por los recuerdos que Grace va recuperando gradualmente, y esto funciona perfectamente en formato escrito porque puedes estar en la cabeza del personaje. En la película, Goddard encontró maneras visuales y narrativas de hacer estas transiciones que se sienten igualmente orgánicas. A veces es un objeto el que detona el recuerdo, a veces es una palabra, a veces es una sensación. Y cada flashback no solo nos da información sobre el pasado, sino que también ilumina algo sobre el presente, de una manera que hace que ambas líneas temporales se enriquezcan mutuamente. Ahora, vamos a meternos un poco más en la estructura de la historia, porque la manera en que está construida esta película es realmente fascinante. La película funciona esencialmente en dos niveles narrativos simultáneos. El primer nivel es el presente. Grace está en la nave, solo, sin memoria, y tiene que descubrir quién es, dónde está, cuál es su misión, y cómo completarla antes de que sea demasiado tarde. Este nivel es una historia de supervivencia y descubrimiento, llena de tensión y problemas que Grace tiene que resolver usando su ingenio y sus conocimientos científicos. El segundo nivel es el pasado. A través de flashbacks, vamos conociendo la historia de cómo la humanidad descubrió el astrófago, cómo se organizó la misión, cómo Grace fue reclutado, y qué eventos lo llevaron a estar en esa nave. Este nivel es una historia política y personal, llena de personajes fascinantes y decisiones morales complejas. Y esto nos lleva a uno de los personajes más importantes de la película, aunque aparece exclusivamente en los flashbacks, Eva Stratt. Eva Stratt es, sin exagerar, uno de los personajes femeninos más poderosos y complejos que he visto en una película de ciencia ficción en mucho tiempo. Stratt es la persona a cargo del proyecto Hail Mary, la misión para salvar la Tierra. Pero no es una científica ni una militar. Es una administradora, una organizadora, una líder que fue nombrada por las Naciones Unidas con poderes prácticamente ilimitados para hacer lo que sea necesario para salvar a la humanidad. Y cuando digo lo que sea necesario, me refiero exactamente a eso. Stratt es despiadada, pragmática, fría y absolutamente implacable en su determinación de completar la misión. No le importan las fronteras nacionales, no le importan los protocolos diplomáticos, no le importan los sentimientos de nadie. Si necesita los recursos de un país, los toma. Si necesita a una persona específica para la misión, la recluta. Y si esa persona se niega, encuentra la manera de obligarla. Si tiene que sacrificar a individuos para salvar a la especie, lo hace sin pestañear. Y lo fascinante de Stratt es que la película no la presenta como una villana. Tampoco la presenta como una heroína. La presenta como lo que es: una persona que ha aceptado la carga más pesada que un ser humano puede aceptar, la responsabilidad de la supervivencia de toda la especie, y que ha decidido que ningún costo es demasiado alto para cumplir esa responsabilidad. Y tú, como espectador, te encuentras constantemente debatiéndote entre admirarla y horrorizarte con ella, a veces en la misma escena. Hay momentos donde sus decisiones son tan brutalmente pragmáticas que te revuelven el estómago, pero al mismo tiempo entiendes, en algún nivel, por qué las toma. Porque ella tiene razón. Si la humanidad se extingue,
Nada más importa. Y esa tensión moral es una de las cosas que eleva esta película por encima del simple entretenimiento. La actriz que interpreta a Eva Stratt, y no voy a dar nombres hasta que se confirme oficialmente, para no difundir información incorrecta, porque hasta el momento de escribir esto, había varios nombres circulando, pero quien quiera que la interprete, lo hace con una intensidad que es absolutamente electrizante. Cada escena con Stratt tiene una tensión subyacente porque nunca sabes hasta dónde está dispuesta a llegar, y la respuesta, invariablemente, es más lejos de lo que cualquiera pensaría posible. Y la relación entre Stratt y Grace en los flashbacks es una de las dinámicas más interesantes de la película, porque Grace es, en muchos sentidos, el opuesto de Stratt. Donde ella es fría, él es cálido. Donde ella es pragmática, él es idealista. Donde ella ve números y probabilidades, él ve personas y consecuencias, y sin embargo, se necesitan mutuamente. Stratt necesita los conocimientos científicos de Grace, y Grace, muy a su pesar, necesita la determinación implacable de Stratt para que la misión tenga alguna posibilidad de éxito. Pero volvamos al presente de la historia, a Grace en la nave, porque hay un momento en la película que cambia absolutamente todo, y es el momento en que Grace descubre que no está solo en el sistema de Tau Ceti. Ya mencioné a Rocky, pero lo que no mencioné es cómo se produce el encuentro, y es algo que la película maneja con una maestría increíble. Grace detecta algo en su instrumentación que no debería estar ahí. Otra nave. No una nave humana, obviamente, porque los humanos apenas pudieron enviar una nave con lo más avanzado de su tecnología. No. Esta es una nave de otra civilización, de otro planeta, de otra especie inteligente. Y la secuencia del primer contacto entre Grace y Rocky es, sin ninguna exageración, una de las mejores secuencias de ciencia ficción que he visto en mi vida. Es tensa porque Grace no sabe si este ser extraterrestre es amigable o peligroso. Es fascinante porque la nave de Rocky es completamente diferente a la de Grace, diseñada para una especie con una biología y una tecnología radicalmente distintas. Es emotiva porque cuando Grace finalmente entiende que Rocky está ahí por la misma razón que él, que Rocky también está intentando salvar a su planeta, hay un momento de reconocimiento mutuo que es profundamente conmovedor. Y es divertida, porque los primeros intentos de comunicación entre Grace y Rocky son torpes, confusos y llenos de malentendidos que generan momentos de humor genuinamente hilarantes. Hay una escena en particular que se ha vuelto famosa entre los fans de la novela y que la película reproduce maravillosamente. Es la escena donde Rocky, después de haber establecido un vocabulario básico con Grace, dice por primera vez algo equivalente a amigos en sus tonos musicales, y Grace, solo, a años luz de su hogar, con el peso de la supervivencia de la humanidad sobre sus hombros, escucha esa pregunta y responde, sí, amigos. Y en ese momento, algo cambia. Ya no es un hombre solo contra el universo. Son dos seres, dos amigos improbables, trabajando juntos para salvar a sus respectivos mundos. Si no se te pone un nudo en la garganta con esa escena, te sugiero que verifiques si tienes pulso, porque es de esas cosas que te llegan directo al corazón. Ahora, hablemos un poco de la ciencia en la película, porque esto es algo que distingue a Project Hail Mary de prácticamente cualquier otra película de ciencia ficción reciente. Andy Weir es conocido por su compromiso con la precisión científica. En The Martian, la ciencia era tan precisa que la NASA elogió la novela por su exactitud. Y en Project Hail Mary, Weir llevó eso a un nivel completamente nuevo. El astrófago, el microorganismo que está consumiendo la energía del Sol, es una creación ficticia, obviamente, pero está diseñado con una lógica biológica y física interna, que es absolutamente rigurosa. La manera en que se reproduce, la manera en que almacena y utiliza energía, la manera en que migra entre estrellas, todo está pensado con un nivel de detalle que hace que te lo creas completamente. Y la película, para su crédito, no intenta simplificar esta ciencia hasta el punto de perder su esencia. Hay secuencias en la película donde Grace tiene que resolver problemas científicos complejos, y la película se toma el tiempo necesario para que entendamos lo que está haciendo y por qué. Y esto es crucial, porque si no entiendes la ciencia, no puedes entender la tensión. Si no sabes por qué un experimento particular es importante, no puedes sentir la emoción cuando funciona, o la desesperación cuando falla. La película logra ese equilibrio difícil entre ser científicamente precisa y ser accesible para un público general,
Y lo hace principalmente a través del personaje de Grace, porque Grace es un profesor. Explicar cosas complicadas de manera simple es literalmente su profesión. Y Gosling aprovecha esto perfectamente, explicando conceptos con esa mezcla de entusiasmo y claridad que tienen los mejores profesores, esos que logran que hasta el alumno más desinteresado se enganche con el tema. Hay un concepto en la película que es particularmente fascinante: el astrófago como fuente de energía. Porque Grace descubre que este microorganismo que está matando al Sol es, al mismo tiempo, la fuente de energía más poderosa que la humanidad ha encontrado jamás. El astrófago almacena cantidades absurdas de energía en una masa increíblemente pequeña, lo que lo hace perfecto como combustible para la nave espacial. Así que la misma cosa que está destruyendo a la humanidad es también lo que permite a la humanidad enviar una nave a otra estrella para buscar la solución. Hay algo poéticamente irónico en eso, y la película no deja pasar esa ironía. Grace hace un comentario al respecto en algún momento, algo como: el universo tiene un sentido del humor muy retorcido, y es uno de esos momentos donde la película demuestra que puede ser inteligente y accesible al mismo tiempo. Hablando de humor, este es un buen momento para discutir el tono general de la película, porque Project Hail Mary tiene un tono muy particular que la distingue de otras películas de ciencia ficción espacial. No es una película seria y solemne como Interstellar. No es una película de acción trepidante como Gravity. No es una película oscura y existencial como Ad Astra. Es una película que, a pesar de tratar temas enormes como la extinción de la humanidad y la soledad cósmica, mantiene un sentido del humor constante y una actitud fundamentalmente optimista. Y esto viene directamente de la novela de Weir, cuya marca registrada es exactamente esa combinación: ciencia dura, situaciones desesperadas y un protagonista que enfrenta todo eso con ingenio, humor y una determinación inquebrantable. Grace, tanto en la novela como en la película, es un personaje que resuelve problemas. Cuando algo sale mal, no se sienta a llorar. Se pone a pensar, analiza la situación, identifica las variables, busca soluciones creativas, y cuando encuentra una, celebra con un entusiasmo infantil que es absolutamente contagioso. Hay un momento maravilloso en la película, donde Grace resuelve un problema particularmente complicado, y literalmente empieza a hacer un baile de celebración solo en su nave, y Gosling lo interpreta con tanta alegría genuina que no puedes evitar sonreír. Y luego, segundos después, se da cuenta de que su solución crea un nuevo problema, y su cara de «oh no» es igualmente hilarante. Ese vaivén entre triunfo y desastre, entre optimismo y realidad, es el motor emocional de la película, y funciona perfectamente. Y la relación con Rocky amplifica ese humor exponencialmente, porque Rocky tiene su propia personalidad, su propia manera de ver el mundo, y las diferencias culturales entre humanos y eridianos generan momentos de comedia que son brillantes. Rocky, por ejemplo, tiene una concepción del peligro que es radicalmente diferente a la de Grace. Los eridianos viven en un ambiente de alta presión y alta temperatura, así que las cosas que a Grace le parecen peligrosas a Rocky le parecen perfectamente normales, y viceversa. Hay una escena donde Grace le explica a Rocky que los humanos necesitan dormir, que es un estado donde pierdes la consciencia durante horas, y Rocky reacciona con absoluto horror, como si Grace le estuviera diciendo que los humanos mueren temporalmente cada noche. La reacción de Rocky y la manera en que Grace intenta explicarle que es perfectamente normal es uno de los momentos más divertidos de la película. También hay una escena donde Rocky descubre lo que es la música humana, que para su especie sería algo así como patrones de comunicación sin contenido informativo, y su confusión y eventual fascinación con el concepto es adorable. Pero no se engañen. A pesar del humor y del optimismo, Project Hail Mary tiene momentos de genuina tensión y drama que te mantienen al borde del asiento. Hay un momento en la película, y aquí voy a ser un poco vago para no arruinar la sorpresa, donde algo sale terriblemente mal con Rocky, algo que amenaza su vida y que Grace tiene que resolver con recursos limitados y tiempo aún más limitado. Y en esa secuencia, toda la comedia desaparece, el humor se evapora. Lo que queda es la pura desesperación de un hombre que no puede perder al único amigo que tiene en todo el universo, la única criatura que lo entiende, el único ser que comparte su misión y su soledad. Y Gosling interpreta esa desesperación de una manera que es absolutamente devastadora. Hay gritos, hay lágrimas, hay momentos de silencio que son más elocuentes que cualquier diálogo. Y cuando finalmente encuentra una solución,
El alivio que sientes como espectador es tan intenso que es casi físico. Eso es lo que hace una buena película. Te hace sentir cosas reales por personajes ficticios. Y Project Hail Mary lo logra con una eficacia que es casi cruel. Vamos a hablar ahora del aspecto visual de la película, porque es absolutamente espectacular. La dirección de fotografía, a cargo de un equipo talentosísimo, logra crear dos estéticas visuales distintas que corresponden a las dos líneas temporales de la historia. Las escenas en la Tierra, los flashbacks, tienen una paleta de colores cálidos, pero ligeramente desaturados, como si el mundo ya estuviera perdiendo su vitalidad, lo cual es exactamente lo que está pasando con el Sol, debilitándose. Hay una sensación sutil pero constante de decadencia, de algo que se apaga lentamente, y está transmitida exclusivamente a través de la fotografía, sin que nadie tenga que decirlo explícitamente. Es cine visual, en su máxima expresión. Mostrar, no contar. Las escenas en el espacio, por otro lado, tienen una estética completamente diferente. La nave de Grace, llamada Hail Mary, es un espacio claustrofóbico e industrial que se siente real, como si realmente hubiera sido diseñada por ingenieros trabajando bajo presión extrema con recursos limitados. No hay la elegancia minimalista de las naves de 2001, A Space Odyssey, ni el futurismo brillante de Star Trek. La Hail Mary se siente como lo que es, un vehículo desesperado construido para una misión desesperada. Los pasillos son estrechos, los instrumentos son funcionales, pero no elegantes, y cada superficie tiene esa textura de hecho con lo mejor que teníamos disponible, que no era mucho. Y en contraste, cuando vemos el exterior de la nave y el espacio que la rodea, la inmensidad es abrumadora. Hay tomas del sistema de Tau Ceti que son simplemente deslumbrantes, con la estrella y sus planetas ocupando el encuadre de una manera que te hace sentir la vastedad absoluta del cosmos y lo pequeño, lo increíblemente pequeño que es un ser humano en comparación. Y luego está la nave de Rocky, que es algo completamente diferente. La nave Eridiana está diseñada para una especie que no ve, así que no tiene ventanas. Está diseñada para una especie que vive en alta presión y temperatura, así que su interior es, desde la perspectiva de Grace y del público, un ambiente hostil y alienígena. Pero la genialidad del diseño es que, a pesar de ser tan diferente, puedes ver la misma funcionalidad, la misma practicidad, la misma urgencia en su construcción. Es una nave construida por una civilización diferente, pero enfrentando el mismo problema, y esa simetría visual es otra manera en que la película refuerza su tema central de conexión a través de la diferencia. La iluminación en la película merece una mención especial, porque es utilizada de maneras extraordinariamente efectivas para crear atmósfera y transmitir estados emocionales. Las escenas de Grace solo en la nave al principio, cuando no tiene memoria y está tratando de entender dónde está, están iluminadas con una luz fría y clínica, casi hospitalaria, que refuerza la sensación de desorientación y aislamiento. A medida que Grace va recuperando sus recuerdos y encontrando propósito, la iluminación va cambiando sutilmente, volviéndose un poco más cálida, un poco más acogedora. Y cuando Rocky entra en la historia, la iluminación cambia de nuevo, incorporando los tonos de la bioluminiscencia de Rocky y creando un ambiente visual que es único para sus escenas juntos. Es un trabajo de iluminación que la mayoría de los espectadores no notarán conscientemente, pero que afecta poderosamente la experiencia emocional de ver la película. Es el tipo de trabajo cinematográfico que separa las películas buenas de las grandes. Hablemos ahora de la banda sonora, porque la música en Project Hail Mary tiene un papel particularmente interesante y único debido a la naturaleza de Rocky como personaje. Rocky se comunica a través de tonos musicales, así que la música en esta película no es solo un acompañamiento emocional, sino que está literalmente integrada en la narrativa. El compositor, y aquí de nuevo quiero ser cuidadoso con los nombres para no dar información incorrecta, creó un sistema musical para el lenguaje de Rocky que es consistente y reconocible a lo largo de toda la película. Cuando Rocky habla, escuchas secuencias de tonos que, a medida que avanza la película y tú como espectador te vas familiarizando con ellas, empiezas a reconocer. Es un efecto increíble. Al final de la película, casi puedes entender lo que Rocky dice antes de que Grace lo traduzca, porque has internalizado los patrones musicales de su lenguaje. Es una experiencia auditiva que no creo que exista en ninguna otra película. La banda sonora orquestal, por su parte, es épica cuando necesita ser épica,
íntima cuando necesita ser íntima, y sabe cuándo callarse, lo cual es igualmente importante. Hay momentos en la película donde el silencio es más poderoso que cualquier música, particularmente las escenas donde Grace está solo mirando la vastedad del espacio, y el compositor tuvo la inteligencia de dejar esos momentos respirar sin llenarlos de sonido. El contraste entre el silencio del espacio y la música del lenguaje de Rocky crea una experiencia auditiva que es, en sí misma, una narrativa sobre conexión y aislamiento. Volvamos a la historia, porque hay aspectos del argumento que aún no hemos discutido y que son fundamentales para entender por qué esta película funciona tan bien. Uno de esos aspectos es la revelación gradual de cómo Grace terminó en la nave, y esta es una de las mejores decisiones narrativas tanto de la novela como de la película. Porque al principio, asumimos que Grace es un héroe, que se ofreció voluntariamente para una misión suicida, para salvar a la humanidad. Después de todo, eso es lo que esperamos de nuestros protagonistas en las películas, especialmente en las películas de ciencia ficción. El astronauta valiente que acepta el sacrificio último por el bien de todos. Pero Project Hail Mary subvierte esa expectativa de una manera que es tanto sorprendente como profundamente honesta sobre la naturaleza humana. Porque la verdad es que Grace no se ofreció. Grace no quería ir. Grace, cuando se enfrentó con la realidad de que esta misión era probablemente un viaje sin retorno, tuvo miedo. Tuvo el miedo completamente humano y comprensible de no querer morir, de no querer dejar todo lo que conoce y ama, para embarcarse en un viaje del que probablemente nunca regresará. Y fue Strad quien tomó la decisión por él. Strad, con su pragmatismo implacable, determinó que Grace era la persona más calificada para la misión, y cuando él se negó, ella encontró la manera de asegurarse de que fuera de todos modos. No voy a revelar exactamente cómo lo hizo, porque la revelación de ese detalle en la película es un momento absolutamente devastador que no quiero arruinar, pero digamos que la manera en que Grace terminó en esa nave es una de las decisiones morales más complejas y perturbadoras de la película. Y lo brillante de esta revelación es que no disminuye a Grace como personaje, al contrario, lo hace más humano, más real, más cercano. Porque la valentía no es la ausencia de miedo. La valentía es actuar a pesar del miedo. Y Grace, una vez que está en la nave, una vez que acepta su situación, no se rinde, no se sienta a lamentarse, se pone a trabajar, resuelve problemas, encuentra soluciones, hace lo que hay que hacer. Y eso, de alguna manera, es más heroico que si hubiera aceptado voluntariamente desde el principio, porque es fácil ser valiente cuando no tienes opción. Lo difícil es seguir adelante cuando cada fibra de tu ser te dice que tengas miedo, y Grace hace exactamente eso. Esta complejidad moral es algo que permea toda la película. No hay personajes puramente buenos, ni puramente malos. Stratt hace cosas terribles por razones comprensibles. Grace tiene debilidades y miedos que lo hacen humano. Incluso los personajes secundarios de los flashbacks, los científicos, los políticos, los militares que participan en la preparación de la misión, están presentados con matices y complejidad. Hay un científico ruso que inicialmente se opone a la misión, pero termina haciendo un sacrificio enorme por ella. Hay una ingeniera que diseña un componente crucial de la nave, pero que tiene reservas éticas sobre cómo se está llevando a cabo todo el proyecto. Hay un político que intenta sabotear la misión por razones que, desde su perspectiva, son completamente lógicas. Cada personaje tiene sus razones, sus motivaciones, su propia perspectiva sobre lo que significa salvar a la humanidad y qué costos son aceptables para lograrlo. Ahora, mencionemos algo que los fans de la novela probablemente están deseando saber: ¿qué tan fiel es la película al libro? Bueno, como toda adaptación, hay cambios. Es inevitable. Un libro de casi 500 páginas no puede traducirse página por página a una película de poco más de 2 horas y media, así que hay cosas que se condensaron, cosas que se eliminaron y cosas que se reorganizaron. Algunos personajes secundarios de la novela fueron combinados o eliminados para simplificar la estructura narrativa. Algunos de los problemas científicos que Grace resuelve en la novela fueron simplificados o modificados para funcionar mejor en formato visual. Y hay algunos cambios en el orden de los eventos que probablemente se hicieron por razones de ritmo cinematográfico. Pero el espíritu del libro está ahí, la esencia está ahí, los temas centrales están ahí. La relación entre Grace y Rocky, que es el corazón absoluto de la historia, está no solo preservada, sino potenciada por el medio cinematográfico. Y los momentos clave de la novela
Esos momentos que cualquier lector del libro recuerda vívidamente, están en la película y están ejecutados con un respeto y un cariño por el material original que es evidente en cada fotograma. Hablemos de la duración de la película, porque este es un tema que siempre genera debate. Project Hail Mary tiene una duración considerable, algo poco habitual para una película que no es parte de una franquicia existente ni una secuela. Pero déjenme decirles que en ningún momento sentí que la película fuera larga. Cada minuto está justificado, cada escena tiene un propósito, y el ritmo, aunque es deliberado y se toma su tiempo para desarrollar personajes y conceptos, nunca se siente lento. Esto es un logro del montaje, de la dirección y del guión trabajando en perfecta sintonía. La película sabe cuándo acelerar y cuándo desacelerar, cuándo darte una secuencia de acción o tensión, y cuándo darte un momento de quietud y reflexión, y ese balance es lo que hace que la experiencia de verla sea tan satisfactoria. Hay una secuencia en particular, aproximadamente a la mitad de la película, que es un ejemplo perfecto de este equilibrio. Grace y Rocky están trabajando juntos para resolver uno de los misterios centrales de la trama, y la escena alterna entre momentos de intensa concentración científica, donde los dos están haciendo cálculos y experimentos, y momentos de conversación personal, donde se cuentan cosas sobre sus respectivas vidas y planetas. En manos de un director menos hábil, esta alternancia podría haberse sentido brusca o disruptiva, pero Lord la maneja con tanta fluidez que se siente completamente natural, como una conversación real entre dos amigos que están trabajando juntos en algo importante. Y al final de la secuencia, cuando finalmente hacen su descubrimiento, la satisfacción emocional es doble. Estás contento por el avance científico y estás contento porque, en el proceso, estos dos seres se han acercado un poco más. Hablemos ahora de algo que me parece particularmente relevante: la manera en que Project Hail Mary presenta la cooperación internacional ante una crisis global. En los flashbacks, vemos cómo la humanidad, enfrentada con la amenaza del astrófago, logra algo que parece imposible: dejarse de tonterías y trabajar juntos. No es que los conflictos desaparezcan de la noche a la mañana, porque la película es demasiado inteligente para eso. Todavía hay disputas territoriales, todavía hay rivalidades nacionales, todavía hay personas que intentan aprovecharse de la situación para sus propios intereses, pero la amenaza es tan grande, tan absolutamente existencial, que la cooperación se vuelve no una opción, sino una necesidad. Y Strat, con su poder prácticamente ilimitado, se convierte en el catalizador de esa cooperación, obligando a países que normalmente no se hablarían a compartir recursos, tecnología y conocimientos. Es un retrato de la humanidad que es simultáneamente pesimista y optimista. Pesimista porque sugiere que solo ante la amenaza de extinción total somos capaces de dejarnos de estupideces y cooperar. Optimista porque sugiere que sí somos capaces de hacerlo, que cuando la situación lo requiere, podemos poner de lado nuestras diferencias y trabajar juntos para el bien común. Y en el contexto del mundo actual, con tantos desafíos globales que parecen insuperables, precisamente porque no logramos cooperar efectivamente, ese mensaje es sorprendentemente relevante y poderoso. La película también hace algo muy interesante con la representación de la ciencia y los científicos. En demasiadas películas, los científicos son presentados o como genios excéntricos, desconectados de la realidad, o como villanos locos que juegan a ser Dios. En Project Hail Mary, los científicos son simplemente personas haciendo su trabajo en circunstancias extraordinarias. Son personas normales con familias, con dudas, con miedos, que resultan tener conocimientos que en este momento particular de la historia son cruciales para la supervivencia de la especie. Y Grace, el protagonista, es el ejemplo perfecto de esto. Es un buen científico, pero no es un genio sobrehumano. Comete errores. Hay cosas que no sabe. A veces necesita ayuda, ya sea de Rocky o de sus recuerdos de colegas en la... Y eso lo hace mucho más identificable y mucho más interesante como protagonista que el típico científico ficticio que siempre tiene la respuesta correcta. Hay un momento en la película que ilustra esto perfectamente. Grace está enfrentándose a un problema que no puede resolver. Ha intentado todo lo que se le ocurre y nada funciona. Y en lugar de tener una epifanía brillante salida de la nada, como ocurre en tantas películas, Grace hace algo mucho más realista. Le pide ayuda a Rocky. Le explica el problema, le describe lo que ha intentado, y Rocky, con su perspectiva diferente y sus conocimientos diferentes, sugiere una aproximación que a Grace nunca se le habría ocurrido.
no porque sea menos inteligente, sino porque viene de una tradición científica y una biología completamente diferentes. La solución surge de la colaboración, no de la genialidad individual, y eso es un mensaje mucho más honesto y mucho más inspirador sobre cómo funciona realmente la ciencia. Ahora, algo que quiero abordar es la manera en que la película maneja el concepto de sacrificio, porque es un tema recurrente a lo largo de toda la historia, y se maneja con una madurez y una complejidad que son realmente impresionantes. El sacrificio aparece en múltiples niveles. A nivel macro, está el sacrificio de recursos que la humanidad tiene que hacer para financiar la misión. Billones de dólares. La capacidad industrial de naciones enteras. Recursos que podrían haberse usado para aliviar el sufrimiento inmediato, pero que se destinan a una misión con probabilidades inciertas de éxito. A nivel personal, están los sacrificios de los individuos involucrados, los tripulantes que saben que probablemente no regresarán, los científicos que abandonan sus vidas normales para trabajar en el proyecto, Strat, que sacrifica su humanidad en aras de su misión. Y a nivel del protagonista, está el sacrificio final de Grace, que se ve obligado a ir a una misión que no eligió, y que posiblemente le costará la vida. Pero lo más interesante es cómo la película cuestiona la noción misma del sacrificio heroico, porque la sociedad, la cultura popular, las películas, nos han enseñado que el sacrificio por el bien mayor es algo noble, algo admirable, algo que debemos celebrar. Y sí, hay algo noble en ello. Pero Project Hail Mary nos recuerda que detrás de cada sacrificio heroico hay una persona con una vida, con sueños, con relaciones, con miedos, y que obligar a alguien a hacer ese sacrificio, como Strat hace con Grace, es un acto de una brutalidad moral que no debemos ignorar ni celebrar sin matices. La película no nos da una respuesta fácil a la pregunta de si lo que Strat hizo estuvo bien o mal. Simplemente nos presenta la situación en toda su complejidad y nos deja decidir por nosotros mismos. Y eso es lo que hace el gran cine. No te dice qué pensar. Te da las herramientas para pensar por ti mismo. Continuemos con otro aspecto de la película que me parece fascinante. La exploración de qué significa ser humano cuando estás completamente alejado de la humanidad. Grace está solo a años luz de la Tierra, sin posibilidad real de comunicarse con otros humanos. La señal de radio tardaría años en llegar, así que no puede llamar a casa para pedir consejo, o simplemente para escuchar una voz familiar. Está más aislado que cualquier ser humano en la historia, más aislado que los exploradores del Ártico, más aislado que los astronautas en la Estación Espacial Internacional, más aislado que cualquier náufrago en cualquier isla desierta. Y la película explora lo que ese aislamiento hace a una persona, cómo la afecta psicológicamente, cómo cambia su perspectiva sobre todo. Hay una escena temprana en la película, antes de que Grace encuentre a Rocky, donde se ve claramente el peso de la soledad. Grace ha estado solo en la nave durante un tiempo, ha recuperado algunos recuerdos, sabe quién es y qué se supone que debe hacer, pero la enormidad de su situación lo aplasta. Está solo, completamente solo. Y en ese momento, Gosling hace algo brillante como actor. Simplemente se sienta y mira al vacío. No dice nada. No llora dramáticamente. Solo se sienta y mira. Y en su rostro puedes leer el peso absoluto de la soledad cósmica. Es un momento pequeño, silencioso, que dura quizás 30 segundos, pero es uno de los más poderosos de toda la película. Y luego, cuando Rocky aparece, la transformación en Grace es notable. Es como si alguien que ha estado caminando solo por un desierto infinito, de repente encontrara a otra persona. La alegría, el alivio, la esperanza que Grace siente al tener a alguien, a cualquiera, con quien compartir su experiencia, es palpable. Y lo hermoso es que Rocky siente exactamente lo mismo. Rocky también está solo. Rocky también está lejos de su hogar. Rocky también siente el peso de la responsabilidad y la soledad. Y cuando estos dos seres se encuentran, es como si ambos hubieran encontrado un oasis en medio del desierto del espacio. Es una de las representaciones más honestas y conmovedoras de la amistad que he visto en el cine, precisamente porque está despojada de todas las superficialidades. No comparten idioma, no comparten biología, no comparten cultura. Lo único que comparten es su situación y su humanidad, o más bien, su inteligencia y su capacidad de empatía, que resulta ser más que suficiente para forjar un vínculo profundo y genuino. Ahora, quiero hablar de algo que la película hace excepcionalmente bien y que a menudo se pasa por alto en las discusiones sobre películas de ciencia ficción:
la construcción del mundo. O más bien, en este caso, la construcción de mundos, en plural. Porque Project Hail Mary no solo nos presenta la Tierra en crisis, sino que también nos da una visión fascinante del planeta de Rocky, Erid, y de la civilización eridiana. A través de las conversaciones entre Grace y Rocky, vamos aprendiendo cosas sobre Erid y sus habitantes, y cada detalle está pensado con una lógica y una coherencia que son realmente admirables. Los eridianos, por ejemplo, no tienen el concepto de estrella, en el sentido visual, porque no tienen ojos. Para ellos, su estrella es una fuente de calor, no de luz. Su astronomía está basada en la detección de emisiones térmicas y radiactivas, no en la observación visual. Su arte, si es que lo tienen, está basado en el sonido, no en la imagen. Su arquitectura está diseñada para seres que perciben el mundo a través de la ecolocalización, así que está llena de superficies curvas y texturas complejas, que crean patrones de eco significativos, no de colores, y formas como la arquitectura humana. Cada uno de estos detalles no solo hace que la civilización eridiana se sienta real y creíble, sino que también sirve para iluminar aspectos de nuestra propia civilización que damos por sentados. Porque cuando Grace le describe a Rocky lo que es el color, por ejemplo, y Rocky simplemente no puede comprender el concepto porque no tiene ningún análogo en su experiencia, eso nos hace reflexionar sobre lo fundamentales que son nuestras experiencias sensoriales para nuestra manera de entender el mundo. Y cuando Rocky le describe a Grace lo que es percibir el mundo a través del sonido, con una riqueza y una precisión que van mucho más allá de lo que un humano puede detectar auditivamente, eso nos recuerda que nuestra manera de percibir la realidad es solo una de muchas posibles, y no necesariamente la mejor o la más completa. Esta exploración de la alteridad, de lo que significa ser genuinamente diferente, es uno de los logros más impresionantes de la película. Porque Rocky no es un humano disfrazado de alienígena, como tantos extraterrestres en la ciencia ficción. Rocky piensa diferente, percibe diferente, siente diferente. Sus prioridades, sus valores, su manera de abordar los problemas, todo es sutilmente pero significativamente diferente a lo humano. Y sin embargo, a pesar de todas esas diferencias, Grace y Rocky logran conectar, logran comunicarse, logran comprenderse y logran quererse. Y eso es, en última instancia, lo que la película está diciendo, que la inteligencia, la curiosidad, la empatía y la amistad son valores que trascienden las diferencias biológicas, culturales y sensoriales. Es un mensaje profundamente humanista, expresado a través de una historia que involucra a un ser que no es humano, y esa paradoja es parte de lo que hace que la película sea tan especial. Hablemos ahora de los efectos especiales en general, porque Project Hail Mary es una película que depende enormemente de sus efectos para funcionar, y afortunadamente, los efectos son excepcionales. Ya hablamos de Rocky, que es probablemente el mayor logro de efectos de la película, pero hay mucho más. El espacio en esta película se ve absolutamente deslumbrante. Las estrellas, los planetas, las nebulosas, todo está renderizado con un nivel de detalle y realismo que te hace sentir como si estuvieras mirando imágenes del telescopio James Webb en vez de efectos generados por computadora. La nave Hail Mary, tanto por dentro como por fuera, tiene un nivel de detalle que es obsesivo. Puedes ver los remaches en las paredes, las marcas de desgaste en los equipos, los pequeños detalles que indican que esta nave fue construida con prisa y bajo presión. Todo contribuye a la inmersión, a la sensación de que este lugar es real y que esta historia realmente está ocurriendo. Hay una secuencia de efectos particularmente impresionante que involucra el astrofago. Cuando Grace observa al astrofago por primera vez, bajo el microscopio en la nave, lo que ve es una criatura microscópica de una belleza alienígena, que es simultáneamente fascinante y perturbadora. La animación del astrofago, con sus procesos biológicos alienígenas representados visualmente, es un logro de diseño biológico ficticio que es realmente notable. Puedes ver cómo almacena energía, cómo se reproduce, cómo se mueve. Es ciencia ficción hecha tangible, y es absolutamente cautivador. También hay que mencionar los efectos que representan la perspectiva de Rocky, porque la película tiene momentos donde vemos, o más bien, escuchamos el mundo como Rocky lo percibe. Estas secuencias utilizan una representación visual del sonido, mostrando ondas y patrones acústicos en lugar de imágenes convencionales, y son algunas de las secuencias más creativamente ambiciosas y visualmente distintivas de la película. No son largas, solo duran unos segundos cada vez.
pero son suficientes para darte una idea de lo radicalmente diferente que es la experiencia perceptiva de Rocky comparada con la de Grace, y por extensión, con la nuestra. Ahora, hay algo que quiero discutir que sé que va a generar mucho debate entre los espectadores, y es el final de la película. No voy a revelar el final explícitamente, porque creo que es algo que cada espectador debe experimentar por sí mismo, pero quiero hablar de la decisión que Grace enfrenta al final de la historia, porque es una decisión que define no solo al personaje, sino a todo lo que la película ha estado diciendo durante las 2 horas y media anteriores. Sin entrar en detalles específicos, diré que el final de la película pone a Grace frente a una elección que es, en muchos sentidos, la elección opuesta a la que enfrentó al principio de la historia. Al principio, Grace tuvo miedo y eligió no ir a la misión. Alguien más tomó esa decisión por él. Al final, Grace enfrenta una decisión igualmente monumental, pero esta vez nadie puede tomarla por él. Es su decisión, solo suya, y la manera en que la toma dice todo lo que necesitas saber sobre cómo ha cambiado como persona a lo largo de la película. Lo que puedo decir es que el final es emotivo, profundamente emotivo. Es de esos finales que te dejan sentado en la butaca durante varios minutos después de que aparecen los créditos, procesando lo que acabas de ver, con un nudo en la garganta y los ojos un poco húmedos. Y es un final que se ha ganado esa emoción, no a través de manipulación sentimental barata, sino a través de una construcción de personaje meticulosa que ha hecho que te importan profundamente estas personas, estos seres y su destino. He visto discusiones en línea sobre si la película cambió el final respecto al libro, y lo que diré es que el espíritu del final se mantiene. Los detalles específicos pueden variar, porque el cine y la literatura son medios diferentes con necesidades narrativas diferentes, pero la esencia emocional y temática del final está preservada. Y eso es lo que importa. Eso es lo que los fans del libro querían, y eso es lo que obtienen. Hablemos ahora del contexto más amplio de esta película, dentro del género de la ciencia ficción y del panorama cinematográfico actual, porque Project Hail Mary llega en un momento muy particular para las películas de ciencia ficción. En los últimos años hemos tenido un renacimiento del género con películas como Dune, Arrival, Interstellar, The Martian y Blade Runner 2049, películas que demuestran que la ciencia ficción inteligente, adulta y ambiciosa tiene un público y puede ser un éxito tanto crítico como comercial. Y Project Hail Mary se inscribe firmemente en esa tradición, pero trae algo propio a la mesa. Lo que distingue a Project Hail Mary de esas otras películas es su tono. Dune es épica y solemne. Arrival es contemplativa y melancólica. Interstellar es grandiosa y emocional. Blade Runner 2049 es atmosférica y filosófica. Project Hail Mary es divertida. No divertida en el sentido de una comedia, sino divertida en el sentido de que es una película que disfruta de la ciencia, que encuentra placer en el descubrimiento, que celebra la curiosidad y el ingenio con un entusiasmo que es contagioso. Es una película que te hace querer aprender más sobre astrofísica y microbiología, que te hace mirar las estrellas de noche y preguntarte qué hay ahí fuera, que te recuerda por qué la ciencia es emocionante y por qué la exploración, ya sea de nuestro propio planeta o del cosmos, es una de las cosas más nobles que los seres humanos pueden hacer. Y esto nos lleva a una discusión sobre las fortalezas y debilidades de la película, porque ninguna película es perfecta, y sería deshonesto de mi parte presentar Project Hail Mary como si no tuviera ningún defecto. Empecemos por las fortalezas, que son muchas. La actuación de Gosling es extraordinaria, posiblemente la mejor de su carrera. La creación de Rocky como personaje es un logro sin precedentes en el cine de ciencia ficción. La dirección de Phil Lord es segura, inventiva y emocionalmente resonante. El guión de Drew Goddard logra el equilibrio casi imposible entre fidelidad al material original y efectividad cinematográfica. Los efectos visuales son de primer nivel. La banda sonora es innovadora y emotiva. Los temas que explora la película, la conexión, el sacrificio, la cooperación, la ciencia como herramienta de supervivencia, son relevantes y están tratados con madurez e inteligencia. Ahora, las debilidades. La más notable, en mi opinión, es que algunas de las tramas secundarias de los flashbacks se sienten un poco apresuradas. Hay personajes en la Tierra que tienen un potencial enorme, pero que no reciben el tiempo de pantalla suficiente para desarrollarse completamente.
Esto es un efecto inevitable de la compresión que requiere toda adaptación. La novela tiene espacio para darle a cada personaje secundario su momento, pero la película tiene que ser selectiva, y a veces se nota que hay historias que podrían haberse explorado más profundamente si hubiera habido tiempo. La historia de Strat, en particular, se beneficiaría de más desarrollo, porque es un personaje tan fascinante y complejo que sientes que merece más tiempo en pantalla del que recibe. Otra debilidad menor es que hay un par de momentos donde la explicación científica se vuelve quizás un poco densa para el espectador casual. Son momentos breves, y Gosling hace un excelente trabajo de hacerlos lo más accesibles posible, pero si no tienes ningún background científico, puede que te pierdas un poco en un par de escenas. Dicho esto, la película está diseñada de tal manera que puedes no entender los detalles específicos de la ciencia y aún así seguir la historia y conectar emocionalmente con ella, así que no es un problema mayor. Y hay una cuestión de ritmo en el segundo acto que algunos espectadores podrían sentir. Hay un tramo de la película, después de que Grace y Rocky se han establecido como compañeros, pero antes de que llegue la crisis del tercer acto, donde la película se acomoda en una especie de rutina de problema-solución, que, si bien es fiel al libro y está bien ejecutada, podría sentirse un poco repetitiva para espectadores que esperan una narrativa más convencional. Personalmente, a mí no me molestó, porque cada problema-solución revela algo nuevo sobre los personajes o sobre la ciencia, pero puedo entender que a alguien le parezca que la película se toma su tiempo en esa sección. Pero estas son debilidades menores en el contexto de una película que hace tantas cosas bien. Y creo que cuando la gente vea esta película, la mayoría de ellos saldrá del cine o de su sala de estar, dependiendo de dónde la vean, con una sonrisa en la cara y un sentimiento de esperanza en el corazón. Porque Project Hail Mary es, en su esencia, una película sobre esperanza. Esperanza de que podemos resolver los problemas que enfrentamos. Esperanza de que la ciencia puede salvarnos. Esperanza de que la cooperación es posible, tanto entre humanos como entre especies completamente diferentes. Esperanza de que la amistad puede surgir en los lugares más improbables. Es una película que cree en lo mejor de nosotros sin ignorar lo peor, y eso la convierte en algo genuinamente especial. Ahora, quiero hablar un poco sobre la producción de esta película, porque la historia detrás de cámaras es casi tan fascinante como la historia en la pantalla. El proceso de llevar Project Hail Mary al cine fue largo y complicado, como suele ocurrir con las grandes producciones de Hollywood. Los derechos de la novela fueron adquiridos incluso antes de que el libro fuera publicado, lo cual dice mucho sobre la confianza que Hollywood tenía en el material. Ryan Gosling estuvo vinculado al proyecto desde muy temprano, lo cual fue una señal positiva porque significaba que había una estrella de primer nivel comprometida con la película, lo que a su vez hacía más fácil conseguir financiamiento y talento para el resto de la producción. Pero hubo desafíos. Siempre hay desafíos. La pandemia afectó el calendario de producción, como le ocurrió a prácticamente toda la industria cinematográfica. Hubo cambios de director en algún momento del proceso, algo que es más común en Hollywood de lo que la gente piensa, pero que siempre genera incertidumbre sobre el proyecto. Y hubo el desafío fundamental de adaptar una novela que es, en su estructura, bastante inusual. Un protagonista solo durante la mayor parte de la historia. Un deuteragonista que es un alienígena sin rostro. Y una cantidad enorme de ciencia que necesita ser traducida a un medio visual sin perder su esencia. Pero al final, todas las piezas encajaron. El director adecuado, el guionista adecuado, el equipo de efectos visuales adecuado y, sobre todo, la estrella adecuada. Y el resultado es una película que se siente como un evento, como algo que no se ve todos los días, como algo que vale la pena experimentar en la pantalla más grande posible y con el mejor sistema de sonido disponible. Hablando de eso, si tienen la oportunidad de ver esta película en IMAX o en Dolby Atmos, háganlo. La experiencia auditiva en particular es transformadora, especialmente todo lo relacionado con Rocky y su lenguaje musical. En un buen sistema de sonido, puedes sentir los tonos de Rocky resonar en tu pecho, y eso añade una dimensión completamente nueva a la experiencia. Volvamos a la historia un momento, porque quiero hablar de un aspecto que aún no he tocado, la exploración de Tau Ceti y lo que Grace y Rocky descubren ahí. Porque la misión no es simplemente llegar a Tau Ceti. La misión es descubrir qué hay en ese sistema estelar que está combatiendo al astrófago y traer esa solución de vuelta. Y lo que descubren es fascinante. No voy a revelarlo en detalle,
porque es una de las grandes revelaciones de la película, pero diré que la solución es tan elegante, tan biológicamente plausible y tan inesperada, que cuando la escuchas tu primer pensamiento es, por supuesto, tiene perfecto sentido, seguido inmediatamente por nunca lo habría imaginado. Es el tipo de revelación científica ficticia, que es lo suficientemente creíble para satisfacer a los amantes de la ciencia dura, y lo suficientemente sorprendente para emocionar a cualquier espectador. Y la manera en que Grace y Rocky trabajan juntos para hacer este descubrimiento es otra demostración de lo que hace que su relación sea tan especial, porque ninguno de los dos podría haberlo hecho solo. Grace tiene conocimientos de microbiología que Rocky no tiene, y Rocky tiene conocimientos de ingeniería y materiales que Grace no tiene. Juntos, complementando sus fortalezas y compensando sus debilidades, logran algo que ninguna de sus civilizaciones podría haber logrado por separado. Es una metáfora perfecta de la cooperación, y la película la ejecuta con una naturalidad que la hace sentir como algo obvio, como algo que siempre debió ser así. Pero el descubrimiento es solo la mitad de la batalla. Ahora tienen que llevar la solución de vuelta a sus respectivos planetas, y ahí es donde las cosas se complican enormemente, porque el viaje de regreso es tan largo y peligroso como el viaje de ida, y hay complicaciones adicionales que surgen de su descubrimiento que no voy a mencionar, por no arruinar la trama, pero que añaden capas de tensión y urgencia al tercer acto de la película. El tercer acto, de hecho, es donde la película realmente acelera, y donde todas las piezas que se han ido colocando cuidadosamente durante las 2 primeras horas finalmente encajan en una secuencia de eventos que es tensa, emotiva y profundamente satisfactoria. Hay un momento en el tercer acto que es, para mí, el momento definitorio de toda la película. Es un momento donde Grace tiene que tomar la decisión de la que hablé antes, esa decisión que define quién es y en qué se ha convertido. Y la belleza de ese momento es que, cuando llega, no es dramático en el sentido tradicional. No hay explosiones, no hay música épica, no hay un discurso inspirador. Es un momento tranquilo, casi íntimo, donde Grace simplemente decide. Y la decisión que toma es simultáneamente la cosa más valiente y la cosa más humana que ha hecho en toda la película. Es un momento que redime su cobardía anterior, no borrándola ni negándola, sino trascendiéndola. Grace no deja de tener miedo, simplemente deja de permitir que el miedo tome sus decisiones por él. Y eso, como dije antes, es la verdadera valentía. Quiero dedicar un momento a hablar de la producción artística y el diseño de producción de la película, porque es un aspecto que a menudo se pasa por alto, pero que es absolutamente crucial para crear la inmersión. El interior de la nave Hail Mary, por ejemplo, fue diseñado con una atención al detalle que es obsesiva. Cada panel, cada pantalla, cada herramienta, cada compartimento tiene una función y un propósito, y esos detalles están ahí, en el fondo de cada escena, para que los descubras. Si eres de las personas que les gusta pausar las películas para examinar los fondos, vas a tener un festín con esta película, porque hay literalmente cientos de pequeños detalles en cada encuadre que enriquecen el mundo de la historia. El laboratorio de Grace en la nave, por ejemplo, está lleno de instrumentos científicos, que son versiones ligeramente modificadas de instrumentos reales. Los monitores muestran datos que, si los miras con atención, son científicamente consistentes. Hay notas escritas a mano pegadas en las paredes que contienen información relevante para la trama. Los contenedores de alimentos tienen etiquetas con información nutricional que refleja las necesidades calóricas de un astronauta en una misión de larga duración. Es un nivel de detalle que la mayoría de los espectadores nunca notarán conscientemente, pero que contribuye a crear una sensación de autenticidad que es fundamental para la inmersión. Y el diseño de la nave de Rocky es igualmente impresionante, aunque de una manera completamente diferente. Como mencioné antes, la nave Eridiana está diseñada para una especie sin visión, así que toda la estética visual es, en cierto sentido, accidental. No hay pantallas, no hay luces decorativas, no hay nada que esté ahí por razones estéticas humanas. Todo está diseñado para la funcionalidad acústica y táctil, con superficies que reflejan el sonido de maneras específicas y texturas que proporcionan información al tacto. El resultado es un ambiente que se siente genuinamente alienígena, genuinamente diferente, no solo en los detalles superficiales, sino en su concepción fundamental. Y cuando Grace visita la nave de Rocky, o más bien, se conecta a ella a través de un túnel presurizado, porque no puede sobrevivir en la atmósfera de Rocky.
Su reacción de asombro y desorientación es completamente convincente, porque el espacio realmente se siente como algo diseñado por una mente radicalmente diferente. Ahora, quiero abordar algo que sé que algunos espectadores se preguntarán. ¿Necesitas haber leído el libro para disfrutar la película? La respuesta corta es no, absolutamente no. La película está diseñada para funcionar como una experiencia independiente. Todo lo que necesitas saber se te explica dentro de la película. La ciencia se presenta de manera accesible. Los personajes se desarrollan completamente. Y la historia se cuenta de principio a fin, sin asumir ningún conocimiento previo. Si nunca has oído hablar de Project Hail Mary antes de ver la película, la vas a disfrutar perfectamente. Dicho esto, ¿añade algo haber leído el libro? Sí, definitivamente. Si has leído la novela, vas a apreciar las decisiones de adaptación que hizo el equipo creativo. Vas a notar los detalles que mantuvieron, los cambios que hicieron y las maneras en que expandieron o condensaron ciertos elementos. Vas a tener momentos de reconocimiento, esos maravillosos momentos de «oh, ahí viene esa escena», que solo los lectores pueden experimentar. Y vas a poder comparar tu imaginación del lector con la visión de los cineastas, lo cual siempre es una experiencia interesante, independientemente de si la película coincide con lo que imaginaste o no. Pero independientemente de si leíste o no el libro, lo que vas a obtener es una experiencia cinematográfica que es rica, emotiva, inteligente y profundamente entretenida. Es el tipo de película que te hace pensar mientras te emociona, que te enseña cosas mientras te divierte y que te deja con una sensación de esperanza y asombro que dura mucho después de que se acaba. Y en un panorama cinematográfico que a veces puede sentirse dominado por secuelas, reboots y franquicias, una película original basada en un libro original que se atreve a ser inteligente, emotiva y genuinamente innovadora es algo que merece ser celebrado y apoyado. Hablemos un poco más sobre el tema de la amistad en la película, porque creo que es el tema central y el que más resuena con los espectadores. La amistad entre Grace y Rocky es, como ya dije, el corazón de la película. Pero lo que la hace tan especial es que es una amistad que se construye desde cero, sin ninguno de los atajos emocionales que normalmente usamos para conectar con otras personas. Grace y Rocky no comparten recuerdos de infancia, no comparten un contexto cultural, no comparten ni siquiera la misma biología. Su amistad se construye ladrillo a ladrillo, conversación a conversación, problema resuelto a problema resuelto. Y cada paso de esa construcción se siente ganado, merecido, auténtico. Hay una progresión hermosa en la relación que la película traza con delicadeza. Al principio es curiosidad cautelosa, luego es cooperación por necesidad, después es respeto mutuo, más tarde es confianza y finalmente es amor, no romántico, sino ese amor profundo y genuino que se siente por un verdadero amigo, por alguien que te conoce, te acepta, te desafía y te apoya. Y cuando llegas a esa etapa final de la relación, cuando Grace y Rocky son genuinamente amigos, en el sentido más profundo de la palabra, la película ha logrado algo extraordinario. Te ha hecho querer a un personaje que no tiene rostro, que no tiene expresiones faciales que puedas leer, que habla en tonos musicales que no puedes entender directamente. Y lo ha logrado sin trucos, sin manipulación, simplemente mostrándote a dos seres inteligentes que se cuidan el uno al otro. Es hermoso en su simplicidad y devastadoramente efectivo en su impacto emocional. Y esto me lleva a un punto más amplio sobre lo que creo que Project Hail Mary representa para el cine de ciencia ficción como género. Porque la ciencia ficción siempre ha sido, en su mejor versión, un vehículo para explorar lo que significa ser humano. 2001 explora nuestra relación con la tecnología y nuestra evolución como especie. Blade Runner explora qué significa ser consciente y tener alma. Arrival explora cómo el lenguaje moldea nuestra percepción de la realidad. Y Project Hail Mary explora algo igualmente fundamental, la capacidad de conexión. La idea de que la inteligencia, la empatía y la curiosidad son fuerzas universales que trascienden las diferencias más radicales que podamos imaginar, que no importa lo diferentes que seamos, si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de comunicarnos y entendernos, podemos encontrar terreno común y construir algo valioso sobre él. En un mundo donde las diferencias entre personas, países, culturas y ideologías a menudo parecen insuperables, ese mensaje es más relevante que nunca. Y el hecho de que sea transmitido a través de una historia sobre un profesor de ciencia
Y un alienígena sin ojos que se comunica con música lo hace aún más poderoso, porque si estos dos seres tan radicalmente diferentes pueden encontrar la manera de ser amigos y trabajar juntos, ¿qué excusa tenemos nosotros para no hacer lo mismo con personas que comparten nuestro mismo planeta, nuestra misma biología y, en muchos casos, nuestro mismo idioma? Bueno, pasemos a algo un poco más técnico, pero igualmente interesante: la manera en que la película utiliza la estructura de flashbacks para crear tensión dramática. Ya hablé de esto brevemente, pero quiero profundizar, porque es uno de los aspectos más hábilmente ejecutados de la película. Los flashbacks no están presentados en orden cronológico estricto, están presentados en el orden en que Grace recupera sus recuerdos, lo cual significa que a veces obtenemos información fuera de secuencia, y la película usa esto para crear expectativa y suspense de manera muy efectiva. Por ejemplo, hay un flashback temprano donde vemos a Grace reuniéndose con Strat por primera vez. Sabemos, porque ya lo hemos visto en el presente, que Grace está en la nave, así que sabemos que eventualmente fue reclutado para la misión, pero no sabemos cómo ni por qué, y esa incógnita genera tensión. Luego, gradualmente, a través de flashbacks sucesivos, vamos llenando los huecos, descubriendo las piezas del rompecabezas, y cada pieza no solo responde a una pregunta, sino que genera nuevas preguntas. Es un trabajo de guión extraordinariamente preciso, donde cada revelación está calibrada para maximizar su impacto dramático. Hay un flashback en particular que es particularmente devastador, y es el que revela la verdadera naturaleza de cómo fueron seleccionados los tripulantes de la nave Hail Mary. Hasta ese punto de la película, hemos asumido ciertas cosas sobre los compañeros de tripulación de Grace, los dos cuerpos que encontró muertos cuando despertó, y el flashback revela una verdad que cambia completamente nuestra perspectiva sobre la misión y sobre Strat. Es un momento de esos donde todo lo que creías saber se reorganiza, donde tienes que reevaluar todo lo que has visto hasta entonces, y la película lo coloca en el momento perfecto del relato para que su impacto sea máximo. La edición de estos flashbacks también merece reconocimiento. Las transiciones entre presente y pasado son fluidas y creativas, usando a veces un movimiento de cámara, a veces un efecto sonoro, a veces simplemente un corte limpio, pero siempre de una manera que se siente orgánica y nunca confusa. Nunca pierdes la noción de dónde estás temporalmente, lo cual es un logro notable, considerando que la película alterna constantemente entre dos líneas temporales y múltiples locaciones. Y hablando de locaciones, las escenas en la Tierra son visualmente muy diferentes a las escenas en el espacio, lo cual ayuda a la orientación temporal del espectador. Las escenas en la Tierra están filmadas con una estética más naturalista, con luz natural, locaciones reales y una cámara más móvil. Las escenas en el espacio tienen una estética más controlada, con iluminación artificial, sets diseñados y una cámara más estática. Este contraste visual no solo te ayuda a saber inmediatamente si estás en un flashback o en el presente, sino que también refuerza la diferencia emocional entre las dos líneas temporales. La Tierra es caótica, llena de personas y política, y emociones desordenadas. El espacio es ordenado, silencioso, solitario, y Grace tiene que lidiar con ambos mundos para completar su misión. Algo que quiero mencionar, porque creo que es importante para entender el impacto cultural que esta película va a tener, es la manera en que trata la ciencia como algo accesible y emocionante. Vivimos en una época donde la ciencia es frecuentemente politizada, malinterpretada o directamente rechazada por grandes sectores de la población. Y Project Hail Mary es, en cierto sentido, una carta de amor a la ciencia, a la idea de que el conocimiento es nuestra herramienta más poderosa, que la curiosidad es una virtud y que el método científico es la mejor manera que tenemos de entender el universo y resolver nuestros problemas. Grace, como personaje, encarna esa filosofía. Es alguien que ama la ciencia, que se emociona con los descubrimientos, que se divierte resolviendo problemas, y su entusiasmo es contagioso. Cuando Grace descubre algo nuevo sobre el astrófago o sobre la biología de Rocky, su emoción es tan genuina que tú te emocionas también, incluso si no entiendes completamente los detalles técnicos de lo que está descubriendo. Y eso es un regalo para la divulgación científica, porque si esta película inspira aunque sea a un puñado de jóvenes a interesarse más por la ciencia, a ver la investigación como algo emocionante y relevante, en lugar de algo aburrido y desconectado de la vida real, entonces habrá hecho algo verdaderamente valioso, más allá de su mérito como entretenimiento.
Y hablando del público joven, esto me lleva a otro punto. Project Hail Mary es una película que funciona para prácticamente todas las edades. Es lo suficientemente sofisticada para satisfacer a los adultos más exigentes, con su ciencia detallada, sus temas morales complejos y su desarrollo de personajes matizado. Pero también es lo suficientemente accesible, divertida y emocionante para enganchar a adolescentes y preadolescentes. La relación entre Grace y Rocky, en particular, tiene esa cualidad universal que trasciende las edades. Un niño de 10 años puede disfrutar de la aventura de un hombre y su amigo alienígena en el espacio. Un adulto de 40 puede apreciar las capas más profundas de la historia sobre sacrificio, cooperación y lo que significa ser humano. Es una película que puedes ver con toda tu familia y todos van a sacar algo diferente de ella, lo cual es un logro que muy pocas películas consiguen. Ahora, hablemos de cómo se compara Project Hail Mary con la otra gran adaptación de Andy Weir, The Martian, de Ridley Scott. Es una comparación inevitable, así que enfrentémosla directamente. Las dos películas comparten elementos obvios: un protagonista científico que usa su ingenio para sobrevivir en el espacio, un tono que mezcla ciencia dura con humor, una estructura de problema-solución que mantiene la narrativa avanzando. Pero las diferencias son igualmente significativas. The Martian es, fundamentalmente, una historia de supervivencia individual con un componente de rescate colectivo. Mark Watney está solo en Marte y la Tierra está intentando traerlo de vuelta. La tensión viene de la distancia y los obstáculos técnicos entre Watney y su rescate. Project Hail Mary es algo más complejo narrativamente. Sí, hay supervivencia, pero también hay descubrimiento. Hay primer contacto con una especie alienígena. Hay cuestiones morales sobre el sacrificio y la autonomía individual. Hay una construcción del mundo que abarca dos civilizaciones. La escala es mayor, los temas son más profundos y las emociones son más complejas. The Martian es una película excelente, que quede claro. Pero Project Hail Mary es una película que aspira a algo más grande, y en mi opinión, lo logra. No es solo una película sobre un hombre sobreviviendo en el espacio. Es una película sobre lo que nos conecta como seres inteligentes, sobre el poder de la cooperación frente a la adversidad más extrema, y sobre la capacidad del espíritu humano, y no humano, de encontrar esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. Es una película que te hace reír, te hace llorar, te hace pensar y te hace sentir asombro, a veces todo en la misma escena. Y eso es extraordinario. Bueno, creo que he cubierto bastante terreno, pero hay un último aspecto que quiero discutir antes de dar mi veredicto final, y es la cuestión de si Project Hail Mary marca un punto de inflexión para un tipo particular de ciencia ficción en el cine. Porque lo que esta película demuestra es que se puede hacer ciencia ficción inteligente, científicamente rigurosa, emocionalmente compleja y comercialmente viable. No tienes que elegir entre ser inteligente y ser entretenido. No tienes que elegir entre ser científicamente preciso y ser accesible. No tienes que elegir entre tener profundidad temática y tener espectáculo visual. Puedes tener todo eso al mismo tiempo, si tienes el talento, la ambición y el compromiso necesarios. Y esto es importante porque la industria cinematográfica tiende a aprender lecciones de los éxitos. Cuando una película como Project Hail Mary funciona, abre la puerta a más películas como ella. Los estudios ven que hay un público para la ciencia ficción inteligente y están más dispuestos a financiar proyectos similares. Los directores y guionistas se sienten más confiados para proponer historias ambiciosas y originales. Y el público se acostumbra a esperar más de su entretenimiento, a no conformarse con ciencia ficción simplista y superficial cuando sabe que es posible algo mejor. Así que sí, creo que Project Hail Mary va a ser una de esas películas que marca un antes y un después, no necesariamente por ser la mejor película de ciencia ficción jamás hecha. Eso es una discusión muy larga y muy subjetiva, sino por demostrar que hay un camino viable para hacer ciencia ficción que sea simultáneamente inteligente, emotiva, divertida y exitosa. Y eso es algo que debemos celebrar. Ahora, si me preguntan si recomiendo esta película, la respuesta es un sí absoluto, rotundo, sin reservas. Sí, la recomiendo. La recomiendo si te gusta la ciencia ficción. La recomiendo si te gusta la buena actuación. La recomiendo si te gustan las historias sobre amistad. La recomiendo si te gusta la ciencia.
La recomiendo si simplemente quieres pasar 2 horas y media viendo algo que es genuinamente bueno, algo que te va a hacer sentir cosas, que te va a hacer pensar y que te va a dejar con una sonrisa y tal vez un par de lágrimas. Vayan a verla. Vayan a verla en el cine si pueden, porque es una experiencia que merece la pantalla grande. Y si no pueden ir al cine, véanla en la mejor pantalla que tengan disponible, con el mejor sonido que tengan, y déjense llevar por la historia de un profesor de ciencia y un alienígena de roca que se hacen amigos y salvan el universo. Les prometo que no se van a arrepentir. Y ahora sí, antes de terminar, quiero dejar un pensamiento final. Project Hail Mary es, en su esencia, una historia sobre lo mejor de nosotros, sobre nuestra curiosidad, sobre nuestra capacidad de adaptación, sobre nuestra habilidad para conectar con otros seres, incluso cuando todo parece indicar que es imposible. Es una historia que dice, sí, tenemos miedo, sí, cometemos errores, sí, a veces somos egoístas y cobardes, pero también somos creativos, valientes, generosos y capaces de un amor y una lealtad que trascienden cualquier barrera. Y en un mundo que a veces puede parecer oscuro y dividido, ese mensaje de esperanza y conexión es algo que todos necesitamos escuchar. Así que ahí lo tienen. Project Hail Mary, la película que nos recordó por qué miramos las estrellas, por qué hacemos ciencia y por qué la amistad es la fuerza más poderosa del universo. Si no la han visto, ya saben qué hacer. Y si ya la vieron, véanla otra vez. Les aseguro que van a descubrir cosas que se les pasaron la primera vez. Yo ya la vi 2 veces y estoy planeando la tercera. Pero esperen, que no he terminado todavía. Hay algo más que quiero discutir, algo que creo que es importante y que tal vez se me quedó en el tintero. La manera en que esta película aborda la mortalidad y la trascendencia. Porque Project Hail Mary es, a un nivel que no es inmediatamente obvio, una película sobre la muerte y sobre qué hacemos con el tiempo que tenemos. Grace está en una misión que es, con alta probabilidad, un viaje sin retorno. Lo sabe. Rocky lo sabe. Ambos están, en cierto sentido, enfrentando su propia mortalidad cada día que pasan en esa nave, y la manera en que cada uno lidia con eso es reveladora tanto de sus personajes como de sus respectivas culturas. Grace, como humano, oscila entre la aceptación y la rebeldía. Hay momentos donde acepta serenamente que probablemente nunca volverá a ver la Tierra, y hay momentos donde esa realidad lo golpea con una fuerza que es casi física. Rocky, por su parte, tiene una relación con la muerte que es fundamentalmente diferente a la humana. Para los eridianos, la muerte individual es triste pero no trágica en el sentido cósmico, porque para ellos, lo que importa es la supervivencia de la especie, no del individuo. Esta diferencia cultural genera algunas de las conversaciones más interesantes entre Grace y Rocky, conversaciones donde se exploran las diferentes maneras en que las civilizaciones inteligentes pueden conceptualizar la muerte y el significado de la vida. Hay una escena, y esta es una de mis favoritas de toda la película, donde Grace le pregunta a Rocky si tiene miedo de morir, y Rocky responde, con esa directez que lo caracteriza, que no tiene miedo de morir, pero que tiene miedo de fallar, de no completar la misión, de que su planeta perezca porque él no fue lo suficientemente inteligente, lo suficientemente rápido, lo suficientemente bueno. Y Grace, al escuchar eso, se da cuenta de que él siente exactamente lo mismo, que su mayor miedo no es su propia muerte, sino la posibilidad de que su fracaso condene a miles de millones de seres. Y en ese momento de reconocimiento mutuo, la diferencia entre humano y eridiano desaparece completamente. Son simplemente dos seres cargando el mismo peso imposible, y el hecho de compartir ese peso, de saber que no están solos en él, es lo que les da la fuerza para seguir adelante. Es una escena que encapsula todo lo que la película hace bien. Ciencia ficción que ilumina la condición humana, relaciones que trascienden las diferencias y emociones que son universales en el sentido más literal de la palabra. Y Gosling, en esa escena, hace algo con sus ojos que es simplemente maestro. Sin palabras, sin gestos dramáticos, solo con la manera en que sus ojos cambian cuando procesa lo que Rocky acaba de decir. Transmite un reconocimiento, una comprensión, una conexión que es absolutamente eléctrica. Es el tipo de actuación que gana premios, o que debería ganarlos, en todo caso. Vamos a hablar también de un aspecto de la película que creo que merece más atención, la representación de la cooperación científica internacional. En los flashbacks, vemos cómo el proyecto Hail Mary reúne a científicos e ingenieros de todo el mundo.
hay un montaje particularmente memorable que muestra laboratorios en diferentes países trabajando simultáneamente en diferentes aspectos de la misión. Un laboratorio en Japón trabaja en los sistemas de navegación. Un equipo en Brasil desarrolla los protocolos de comunicación. Ingenieros en Alemania diseñan los sistemas de soporte vital. Científicos en India analizan muestras de astrófago. Es un montaje que dura quizás 2 minutos, pero que transmite poderosamente la idea de que esta es una misión de toda la humanidad, no de un solo país. Y lo que me gusta de esta representación es que no es idealizada. No es una fantasía utópica donde todos cooperan felizmente sin fricciones. Hay tensiones, hay desacuerdos, hay momentos donde la rivalidad nacional amenaza con sabotear el progreso. Hay un momento particularmente tenso donde dos países se niegan a compartir una tecnología crucial, y Strat tiene que intervenir con todo el peso de su autoridad para obligarlos a cooperar. Y hay momentos donde la cooperación funciona no por buena voluntad, sino por puro pragmatismo. Los países cooperan no porque quieran, sino porque no tienen otra opción. Y esa representación honesta de la cooperación imperfecta pero funcional es mucho más interesante y mucho más relevante para nuestro mundo real que una fantasía de armonía global. Otra cosa que quiero abordar es la manera en que la película retrata la relación entre la ciencia y la política, porque en la historia, la ciencia es la herramienta que puede salvar a la humanidad, pero la política es el contexto en el que esa herramienta tiene que funcionar. Y la tensión entre ambas es constante y fascinante. Los científicos quieren más tiempo para investigar, los políticos quieren resultados inmediatos. Los científicos quieren seguir el método científico con rigor, los políticos quieren atajos que produzcan soluciones rápidas. Los científicos se preocupan por la precisión, los políticos se preocupan por la percepción pública. Y Strat navega esa tensión como una equilibrista en una cuerda floja, a veces dándole la razón a los científicos, a veces a los políticos, siempre con el objetivo último de la supervivencia de la especie como su norte inamovible. Hay una escena en los flashbacks que ilustra esto perfectamente. Un grupo de políticos quiere anunciar públicamente la existencia del astrófago y la misión para combatirlo, argumentando que el público tiene derecho a saber. Los científicos se oponen, argumentando que el pánico público podría desestabilizar las instituciones necesarias para completar la misión. Strat tiene que decidir, y la decisión que toma es fascinante por lo que revela sobre su personalidad y sus prioridades. No voy a decir qué decide, pero diré que su razonamiento es impecable desde una perspectiva pragmática, incluso si es profundamente perturbador desde una perspectiva ética. Y esa tensión entre lo pragmático y lo ético es otro de los hilos temáticos que recorren toda la película. Ahora bien, he estado hablando mucho sobre los aspectos positivos de la película y ya mencioné algunas debilidades menores, pero quiero ser un poco más específico sobre una crítica que he visto con frecuencia y que creo que tiene algo de mérito: la cuestión de la ciencia como magia narrativa. Algunos espectadores y críticos han señalado que, a pesar de la precisión científica general de la película, hay momentos donde la ciencia se convierte en una especie de deus ex machina, donde Grace resuelve problemas de una manera que, si bien es científicamente plausible, requiere un nivel de suerte o intuición que bordea lo conveniente narrativamente. Y es una crítica justa. Hay un par de momentos, particularmente en el segundo acto, donde Grace hace una conexión o tiene una idea que, aunque técnicamente no es imposible, se siente un poco demasiado oportuna. Son momentos donde la narrativa necesita avanzar y la ciencia proporciona la solución de una manera que es ligeramente más conveniente de lo que sería en la vida real. Pero, honestamente, esto es un problema que comparte con prácticamente toda la ficción, no solo la ciencia ficción. Las historias requieren un cierto nivel de coincidencia y conveniencia narrativa para funcionar, y Project Hail Mary se sale con la suya mucho mejor que la mayoría porque, incluso cuando las soluciones son convenientes, son científicamente coherentes. No violan las leyes de la física ni inventan tecnología de la nada. Simplemente requieren que el protagonista sea un poco más rápido, un poco más inteligente, un poco más afortunado, de lo que probablemente sería una persona real en esa situación. Y eso, para mí, es un pecado menor. Otra crítica que he visto es que la película, al ser tan fiel a la novela en muchos aspectos, hereda algunas de las debilidades de la novela. Por ejemplo, los personajes femeninos, además de Strat, son relativamente escasos y poco desarrollados. Es algo que la novela ha sido criticada y que la película no corrige completamente.
Hay un par de personajes femeninos en los flashbacks que tienen momentos interesantes, pero que no reciben el desarrollo suficiente para sentirse como personajes completos. Es una debilidad que no arruina la película de ninguna manera, pero que es notable en un panorama cinematográfico donde la representación diversa y equilibrada de género se ha convertido con razón en una expectativa estándar. Pero estas son, como dije, debilidades menores en el contexto general de una película que hace tantas cosas extraordinariamente bien. Y creo que cuando la historia del cine de ciencia ficción de este periodo sea contada, Project Hail Mary ocupará un lugar destacado, no solo por su calidad, sino por lo que representa: la posibilidad de hacer ciencia ficción que sea simultáneamente inteligente, emocional, entretenida y esperanzadora. Vamos a cambiar de tema un momento para hablar de algo que me resulta particularmente interesante desde una perspectiva cultural: la recepción de la película en diferentes países y culturas. Porque Project Hail Mary, a pesar de ser una producción hollywoodense con un protagonista americano, tiene una resonancia universal que trasciende las fronteras culturales. Y creo que esto se debe a que los temas centrales de la película, la amistad, la cooperación, la supervivencia, la curiosidad, son genuinamente universales. No importa de qué país seas ni qué idioma hables, puedes identificarte con la experiencia de sentirte solo y encontrar a alguien que te entiende. Puedes conectar con la emoción de descubrir algo nuevo y maravilloso. Puedes sentir la tensión de enfrentar un problema que parece imposible y la satisfacción de encontrar una solución. Y la presencia de Rocky como personaje amplifica esa universalidad, porque Rocky no es de ningún país ni de ninguna cultura humana. Rocky es lo más otro que puedes imaginar: un extraterrestre de otro sistema estelar con una biología completamente diferente. Y si la película puede hacer que te identifiques y te emociones con alguien tan radicalmente diferente como Rocky, entonces las diferencias entre humanos de diferentes países y culturas parecen triviales en comparación. Es un efecto que no estoy seguro de que fuera intencional por parte de los creadores, pero que es extraordinariamente poderoso. Hablando de cosas poderosas, hay un aspecto emocional de la película que no he mencionado y que creo que merece su propia discusión: la relación de Grace con la enseñanza. Antes de ser reclutado para la misión, Grace era un profesor de ciencia de secundaria, y a lo largo de la película vemos flashbacks de él enseñando. Y estas escenas son, sorprendentemente, algunas de las más emotivas de toda la película, porque lo que vemos es a un hombre que ama profundamente lo que hace, que se ilumina cuando un estudiante entiende un concepto difícil, que prepara experimentos elaborados no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere que la ciencia sea emocionante para sus alumnos. Y la ironía cruel de su situación es que fue precisamente su habilidad como profesor, su capacidad para comunicar conceptos científicos complejos de manera clara y accesible, lo que lo hizo indispensable para la misión. Stratt no lo reclutó solo por sus conocimientos de microbiología, lo reclutó porque necesitaba a alguien que pudiera entender la ciencia y explicarla, que pudiera trabajar con científicos de diferentes disciplinas y países y servir como puente entre ellos. En otras palabras, lo que hace grande a Grace como profesor es exactamente lo que lo convierte en la persona indicada para la misión, y lo que lo convierte en la persona indicada para la misión es lo que le quita la vida que amaba como profesor. Es una ironía narrativa que es elegante y devastadora al mismo tiempo. Y esta dimensión del personaje, la del profesor, se filtra en todo lo que Grace hace en la nave. Cuando le explica conceptos a Rocky, lo hace como un profesor, con paciencia, con claridad, con entusiasmo. Cuando Rocky le enseña algo nuevo, Grace reacciona como un buen estudiante, con curiosidad, con preguntas, con la emoción del descubrimiento. La dinámica entre Grace y Rocky es, en cierto sentido, la dinámica perfecta de enseñanza y aprendizaje mutuo, donde ambos son simultáneamente profesor y alumno, enseñando y aprendiendo el uno del otro en un intercambio continuo y mutuamente enriquecedor. Y si eso no es una metáfora perfecta de lo que debería ser cualquier buena relación, no sé qué lo es. Ahora quiero dedicar un momento a algo que sé que mis espectadores más técnicos van a querer saber: los detalles de la producción visual. Project Hail Mary fue filmada usando una combinación de técnicas que incluyen sets prácticos extensos, tecnología de volumen LED similar a la utilizada en The Mandalorian, y efectos visuales generados por computadora. El interior de la nave Hail Mary fue construido como un set práctico completo, lo que significa que Gosling estaba actuando en un espacio físico real,
no frente a una pantalla verde. Y eso se nota. Se nota en la manera en que interactúa con el espacio, en cómo se agarra de las superficies, en cómo la luz cae sobre él de maneras que serían difíciles de replicar digitalmente. El set fue diseñado para ser modular, de manera que las paredes pudieran reconfigurarse para crear diferentes secciones de la nave, lo cual permitió al equipo de producción filmar en un espacio relativamente compacto, pero crear la ilusión de una nave mucho más grande. La tecnología de volumen LED fue utilizada principalmente para las vistas al espacio exterior a través de las ventanas de la nave, y para las escenas donde Grace observa las estrellas y los planetas del sistema de Tau Ceti. Esta tecnología permite proyectar fondos de alta resolución en pantallas LED que rodean al actor, creando una iluminación realista y reflejos que responden en tiempo real al movimiento de la cámara. El resultado es que las escenas donde Grace mira por la ventana y ve el espacio exterior se ven absolutamente convincentes, con la luz del espacio reflejándose en su rostro, de una manera que sería imposible de replicar con pantalla verde tradicional. Los efectos visuales generados por computadora se reservaron principalmente para Rocky, para las vistas exteriores de las naves, para las secuencias del astrófago y para las escenas más espectaculares que involucran fenómenos espaciales a gran escala. Y la calidad de estos efectos es, como ya mencioné, excepcional. Pero lo que es igualmente importante es la moderación con que se usan. Esta no es una película que te bombardea con efectos visuales en cada escena. Los efectos están ahí cuando son necesarios, cuando la historia los requiere, y cuando no son necesarios, la película confía en la actuación, el diálogo y la cinematografía práctica para contar la historia. Es un balance que demuestra madurez y confianza por parte del equipo creativo, y que contribuye enormemente a la sensación de autenticidad de la película. Hablemos un momento de la comida. Sí, de la comida. Puede parecer un detalle trivial, pero la película dedica tiempo a explorar lo que Grace come en la nave, y es un detalle que contribuye significativamente a la construcción del mundo y al realismo de la situación. La comida de Grace es funcional, no gourmet. Paquetes de comida deshidratada y liofilizada, diseñados para proporcionar la nutrición necesaria con un peso y volumen mínimos. Y hay escenas donde Grace come mientras trabaja o mientras habla con Rocky, y esas escenas tienen una cotidianidad que ancla la historia en la realidad. Estamos en una nave espacial a años luz de la Tierra, sí, pero alguien tiene que comer. Alguien tiene que lidiar con la monotonía de comer lo mismo día tras día. Y esos pequeños momentos de cotidianidad hacen que el mundo de la película se sienta habitado y real. Hay una escena particularmente divertida donde Grace intenta describirle a Rocky el concepto de sabor. Y Rocky, que obtiene sus nutrientes de una manera completamente diferente, no puede comprender por qué un humano querría que su fuente de energía fuera agradable, sensorialmente. Para Rocky, la comida es simplemente combustible, y la idea de que los humanos prefieran un tipo de combustible sobre otro, basándose en algo tan arbitrario como el sabor, le resulta absurda y un poco ineficiente. La cara de Grace, cuando Rocky básicamente le dice que los humanos son ridículos por preocuparse por el sabor de la comida, es uno de esos momentos de comedia que surgen naturalmente de la interacción entre dos culturas radicalmente diferentes, y es exactamente el tipo de humor que hace que esta película sea un placer verla. Y esto me recuerda a otro momento humorístico que me encantó. Cuando Grace descubre que Rocky, a pesar de no tener ojos, tiene un sentido estético extraordinariamente desarrollado en relación con el sonido. Rocky decora su espacio de la nave con estructuras que generan patrones acústicos agradables, de la misma manera que un humano decoraría su hogar con cuadros o plantas. Y cuando Grace le pregunta por qué lo hace, Rocky responde que porque los patrones son bonitos. Y ahí está otra vez esa conexión universal. La necesidad de belleza, de crear y apreciar algo que va más allá de lo funcional, existe en ambas especies, aunque se manifieste de maneras completamente diferentes. Los humanos buscan la belleza visual, los eridianos buscan la belleza acústica, pero la necesidad subyacente es la misma. Es un detalle pequeño pero profundo, y la película está llena de detalles así. Bueno, creo que podría seguir hablando de esta película durante horas, y probablemente ya lo he hecho, pero quiero cerrar con algo que creo que resume todo lo que he dicho. Project Hail Mary es una película que te recuerda por qué te enamoraste del cine en primer lugar. Te recuerda esa sensación de estar sentado en la oscuridad, mirando una pantalla, y sentir que estás en otro mundo, que estás viviendo otra vida, que estás experimentando cosas
que nunca podrías experimentar en tu vida cotidiana. Acústica, pero la necesidad subyacente es la misma. Es un detalle pequeño pero profundo, y la película está llena de detalles así. Bueno, creo que podría seguir hablando de esta película durante horas, y probablemente ya lo he hecho, pero quiero cerrar con algo que creo que resume todo lo que he dicho. Project Hail Mary es una película que te recuerda por qué te enamoraste del cine en primer lugar. Te recuerda esa sensación de estar sentado en la oscuridad, mirando una pantalla, y sentir que estás en otro mundo, que estás viviendo otra vida, que estás experimentando cosas que nunca podrías experimentar en tu vida cotidiana.